Muy buenos días. Construcción de alianzas políticas en el FMLN. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que nos acompañe en la mañana del martes 10 de julio y vamos a hablar un poco sobre la construcción de alianzas políticas en el FMLN, cómo está la coyuntura del partido, ya pensando, carburando la maquinaria en función de las próximas elecciones presidenciales. Es un gusto para mí recibir a Hugo Martínez, candidato a la presidencia del FMLN. Bienvenido, candidato, qué gusto que nos acompañe nuevamente. Muy buenos días, el gusto es mío de compartir contigo y también con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, tenemos muchos temas que desarrollar en el transcurso de la primera parte de la entrevista de República en esta mañana y hablemos un poco, candidato. En los últimos días hemos visto a Hugo Martínez en diferentes lugares sosteniendo encuentros en Soyapango, Jiquilisco, San Juan Opico, Guazapa, entre otros lugares. ¿En qué han consistido estos encuentros? Bueno, nos estamos moviendo bastante últimamente. Estos encuentros tienen dos finalidades fundamentales. En primer lugar, escuchar a la población, escuchar cuáles son sus problemas, no solo en la visión global, en la visión de los grandes problemas del país, sino también en la visión de los problemas locales. Y en el segundo aspecto, pues tiene el objetivo de trasladarle mi visión, de trasladarle mis propuestas, que van creciendo con la interacción que vamos teniendo con la población, se van enriqueciendo, como dije desde un primer momento. La misma articulación del plan de gobierno del FMLN será un gran proceso de movilización nacional. Y ese proceso de movilización nacional ya inició, está teniendo muy buenos resultados a juzgar por esa interacción que tenemos con la población y a juzgar por los respaldos también que vamos obteniendo de la población no organizada, pero también de la población organizada, de las autoridades. Yo resalto, por ejemplo, la forma muy hospitalaria en que me recibió el señor alcalde de Guazapa, pues que no es un alcalde de nuestro partido, pero que sí reconoce los esfuerzos que estamos haciendo y también nos auguró los mejores resultados para nuestra campaña. Así que ese proceso está siendo muy interesante, muy enriquecedor y de verdad que es un proceso que me nutre. Me encanta mucho ese contacto directo, me encanta mucho escuchar a la gente y que son de diferentes visiones, de diferentes propuestas. Es natural que, por ejemplo, las preocupaciones específicas de la gente de Soyapango sean diferentes a las preocupaciones específicas de la gente del Bajo Lempa en Jiquilisco o de Ciudad Arce o de San Juan Opico. Entonces, esa amalgama de propuestas, de preocupaciones se van clasificando y eso estará seguramente plasmado en el plan de gobierno. Siempre dije también que hay cosas que las podemos resolver antes de la próxima elección, que son cosas que le cambian la vida a la gente y no necesitan la macropolítica, y evidentemente que esas cosas las estamos resolviendo ya en el camino. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco sobre la agenda más política, la coyuntura política del país y un poco las acciones de gobierno sobre ello, pero ya que me ha comentado de estos acercamientos, de estos encuentros en diferentes municipios y lugares del país, con diferentes expresiones de la sociedad, partidarias, otras no partidarias, pero ya empieza a comentarles las personas con las que usted se ha estado reuniendo sobre perfiles de candidaturas a la vicepresidencia. Ya las personas empiezan a consultar, a preguntarle, bueno, ¿cómo se va perfilando este proceso? Sí, efectivamente, depende de los niveles de la reunión. A veces hay espacio también para analizar esta perspectiva y siempre me he encontrado con dos visiones fundamentales. Una visión que me plantea que debería ser alguien de fuera del partido, que sea de consenso con otras organizaciones e incluso con otros institutos políticos, que nos permita ampliar un poco más esa alianza que nos estamos planteando. Y hay otra visión que nos dice, mira, siempre en la dirección de ampliar, siempre en la dirección de llegar a otros sectores,
tienes gente dentro de las filas del partido que deberías de considerar, y efectivamente la hay. Hay personas dentro de las filas del partido que se deben considerar. Hay un proceso de elección interna que se debe seguir si al final la decisión es que sea alguien del partido, pero en este momento, esta semana sobre todo va a ser muy, muy intensa y muy clave para las definiciones sobre la candidatura a la vicepresidencia. Yo estoy escuchando las dos visiones, las dos perspectivas. No me amarro con ninguna de las dos por el momento, porque siempre dije que iba a escuchar mucho la opinión de la base. Ya que entró este tema en discusión, candidato, sobre la figura de quién podría conformar la fórmula que ya del FMLN hacia la presidencia, quiero pedir a producción si nos ponen unas declaraciones que nos brindó Medardo González. Ya hace algunas semanas atrás, meses atrás, Medardo González estuvo acá, hizo una valoración tras los resultados de la elección interna del FMLN y nos dio su posicionamiento sobre los procesos de negociación político, y también tenía que ver con el tema ya de las candidaturas a la vicepresidencia. Escuchemos. El FMLN tiene un candidato que acabamos de escoger que se llama Hugo Martínez, ¿verdad? Lo demás es una cosa que está abierta a los límites de la política, de los intereses del pueblo salvadoreño y de la lógica, por decirlo de esa manera. Bien, esas eran las declaraciones que nos brindaba Medardo González en aquel momento, pero la semana pasada estuvo con nosotros Guillermo Gallegos, diputado del partido Gana, y le consultamos al respecto porque Gana ha tenido acercamientos con diferentes partidos políticos y uno de estos fue el FMLN. Escuchemos lo que nos dijo Guillermo Gallegos y luego tenemos la reacción de nuestro invitado. Con el FMLN sí, ellos han hecho un planteamiento, nos han propuesto que nosotros podamos en una futura alianza hacer una propuesta de candidatos a la vicepresidencia de la República. Participación en un futuro gobierno también ha sido la propuesta, y como digo, pues yo creo que Hugo es un buen salvadoreño, una persona que vale la pena pues analizar y estudiar sus propuestas, y la verdad es que yo como te lo decía, pues yo tengo mucha admiración y sobre todo un grado de amistad bastante grande con él. Y creo que él está preparado, si así lo decide Dios en primer lugar, y la población, pues podría ser un buen presidente. Bueno, entonces ahí teníamos dos declaraciones, candidato, la del secretario general, Medardo González, luego la de Guillermo Gallegos, y le consulto primero sobre esta última declaración. Entonces se confirma lo de Guillermo Gallegos, que tuvieron acercamientos, y él mencionaba que el FMLN le había propuesto una posición de una candidatura a la vicepresidencia de dicho partido. Bueno, en primer lugar, en lo que estoy totalmente de acuerdo con Guillermo es en la última afirmación. Será la voluntad de Dios y de la población quien permitirá que lleguemos a la presidencia de la República. También correspondo esos conceptos de amistad y esos conceptos de respeto que yo siempre los he tenido por él. Y efectivamente, así como hemos tenido conversaciones con otros partidos políticos, con dirigencias de otros partidos políticos, tuvimos conversaciones y estamos teniendo conversaciones con la dirigencia de Gana, que ha incluso conformado una comisión dentro de su dirección específicamente para tratar estos asuntos. Y en un ejercicio de esa búsqueda, como te decía, de personalidades que no necesariamente sean orgánicas ni de nuestro partido ni de los otros partidos, en este caso de Gana, por supuesto que estamos dispuestos a escuchar propuestas. El concepto ideal que discutíamos incluso con ellos es que no necesariamente tiene que ser una persona orgánica de los partidos y que puede ser una personalidad que vaya más allá de los partidos políticos, y en ese sentido siempre les dijimos a ellos y a otros interlocutores que estamos dispuestos a escuchar su punto de vista, que estamos dispuestos a escuchar su propuesta. Así que sí, efectivamente, confirmo las conversaciones con Gana, así como las confirmo con otros partidos políticos, que si ellos no deciden revelar que hemos tenido estas conversaciones, yo tampoco lo voy a hacer, pero sí ha sido semanas muy intensas y con Gana pues hemos llegado a niveles de aproximación bastante significativos, tomando en cuenta efectivamente que los dos partidos tienen en algunos aspectos una visión política diferente. Pues Gana se define como un partido de derecha o centro derecha, nosotros somos un partido de izquierda, y eso no quita
que no podamos tener entendimientos, ya sea sobre algunos aspectos programáticos o sobre el gobierno y la gobernabilidad en el 2019-2024. Me ha mencionado, candidato, esta semana es importante para la configuración de la persona que pueda ser parte de la fórmula de la candidatura, y se lo pregunto a usted directamente como candidato a la presidencia del FMLN, que va a marcar y definir los ritmos, las pautas de la campaña. ¿Qué elementos son estratégicos para tomar una decisión en esta semana sobre este punto en particular? ¿Por qué se lo consulto? Porque con el paso de las elecciones en los últimos años, la noción y la figura del candidato o candidata a la vicepresidencia toma forma porque se constituyen un puente con otras expresiones de la sociedad. Entonces se lo consulta a usted directamente, ¿qué elementos van a marcar desde su perspectiva como el candidato los puntos claves para configurar la fórmula? Bueno, antes de eso hay un factor crítico que es crítico en todas las elecciones, que es el tiempo, pero sí, ahora es mucho más crítico porque según los tiempos establecidos por el tribunal, pues se tiene que hacer el anuncio o la intención de inscribir una coalición a más tardar el 7 de agosto. Sí. Entonces, si uno quiere salir con un proceso interno donde hay una elección, haya plazos para impugnaciones, etcétera, tiene que hacerlo prácticamente ya. Y de hecho, el FMLN ha fijado un proceso interno para el día 22 de julio, es decir, para definir una candidatura interna, que no necesariamente significa que esa es la candidatura que se mantendrá en firme, si las bases también nos siguen planteando que es importante la alianza y si encontramos un punto de coincidencia con los otros partidos y sectores sociales sobre una personalidad que sea de fuera del partido y tenga los respaldos suficientes. ¿Qué busca Hugo Martínez y qué buscan las bases del partido en una candidatura a la vicepresidencia? Precisamente uno de los aspectos tú ya lo planteabas, esa capacidad de tender puentes, de llegar más allá de donde puede llegar Hugo Martínez, de constituirse en un plus, no necesariamente solo en el área electoral, puede ser también en el área técnica, en el área de gestión, en el área académica, en el área de los respaldos de los movimientos sociales. Todos esos factores se están sopesando y dichosamente, pues, y con modestia lo digo, en mi caso hay un perfil que combina varios factores, un perfil profesional, un perfil académico bastante nutrido, un historial de servidor público en varios ámbitos, no solo en el ámbito legislativo del Ejecutivo, sino a nivel internacional también, y una trayectoria de organización social. Pero por supuesto que siempre habrá aspectos que complementar, aspectos que cubrir con una candidatura a la vicepresidencia, y eso es lo que buscamos, un complemento, ojalá el complemento perfecto para llenar todas las expectativas de la población, en suma la fórmula presidencial y con la vicepresidencia. Perfecto, tengo que hacer una pausa. Para el regresar podemos ampliar un poco estos aspectos y también hablar un poco de la configuración, la constitución de un plan de gobierno. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Hugo Martínez, candidato a la presidencia del FMLN, y solo retomando un aspecto más para hacer la transición a otro tema, candidato, sobre la figura de la vicepresidencia, un aspecto que tal vez se pueden preguntar o hacer militantes del FMLN o personas simpatizantes del partido que nos están sintonizando en este momento, es hasta qué punto o qué marca, por ejemplo, la frontera entre una candidatura que puede tener el vínculo, el acercamiento, la venia, por decir un término, de la militancia, pero tampoco que sea una candidatura que exprese otro tipo de nociones o ideas diferenciadas, aunque es externa al partido, pero que no va a repeler necesariamente a cómo lo ve la militancia. Es decir, ¿qué marca esa frontera? Porque puede salir ese punto en discusión, llevarse un perfil o una figura que puede ser atractiva, por utilizar un término, hacia el electorado, pero no necesariamente hacia la militancia. Sí, aquí lo fundamental son los aspectos programáticos. Y por supuesto que si vamos a ir en una fórmula, vamos a suscribir un programa de gobierno. Y ese es el rumbo
del gobierno, no solo en los 5 años de gestión, sino la visión de mediano y largo plazo, que generalmente no se suele hablar sobre esa visión de mediano y largo plazo en las campañas electorales aquí en el país. Pues yo quiero introducir ese nuevo elemento. Primero, que la campaña sea alrededor de la discusión de propuestas. Segundo, que hablemos de una proyección de mediano y largo plazo. No quiere decir que querramos perpetuarnos en el cargo, sino definir un punto de llegada. Porque si no definimos un punto de llegada, lo que puede ocurrir es que estemos en 5 años haciendo algo y luego los otros 5 años retrocediendo lo que se hizo, y lo que suele o solía, espero yo que ya no pase, ocurrir en la cultura política tradicional. El nuevo que llega a borrar todo lo que estaba haciendo el anterior porque según él no sirve, etcétera, etcétera. Entonces hay que dar esa visión de largo plazo, número 1. Número 2, la campaña debe enfocarse en la discusión de propuestas. Y yo ayer hacía un llamado, y lo reitero, a los otros candidatos que ya son confirmados, que ya son oficiales, y a los que no son oficiales. Los invito a que discutamos sobre propuestas respecto a los grandes problemas nacionales del país. Ya la población nos ha planteado, y yo he hecho una propuesta que la resumo en el triángulo virtuoso respecto a seguridad, a generación de empleo y crecimiento económico, y al futuro de los programas sociales. Entonces, no solo los invito a que debatamos al respecto, los invito a que firmemos un acuerdo, un compromiso, que independientemente de los resultados de las elecciones vamos a trabajar juntos por resolver esas 3 grandes preocupaciones de la población. Ya que ahora menciona un poco esta propuesta de triángulo virtuoso, como usted lo ha mencionado, que va a marcar un plan de gobierno, quiero aprovechar y pedir la producción si nos pone unas declaraciones también de Medardo González, porque él habló sobre este tema del plan de gobierno, cómo se configuraría el plan de gobierno, y tener su reacción sobre ello. Escuchemos. Yo estoy totalmente convencido de que el programa, y Hugo como candidato ahora de nuestro partido sabe que el programa lo vamos a elaborar, lo vamos a trabajar como siempre lo hemos trabajado, y decirle por supuesto que en esto, a partir de este momento, la dirección del partido, por supuesto, que toma en cuenta la opinión del candidato, pero este es un trabajo conjunto que nosotros desarrollamos. Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones de Medardo González. En función de esto le consulto, candidato, el esquema o el formato en cómo se desarrolla el plan de gobierno en el FMLN, como lo mencionaba, usted me dirá si no es así. El partido designa un coordinador, en este caso es Gerson Martínez, el coordinador del plan de gobierno, quien hace los encuentros, elabora el documento y luego usted reacciona y emite una opinión. ¿Es así? ¿Cómo es? El coordinador del plan de gobierno y el equipo del plan de gobierno lo define el candidato, lo defino yo. Y lo que ha dicho Medardo es que vamos a hacer un trabajo coordinado. Por supuesto, para ir a las consultas serán las estructuras territoriales del partido por un lado, y los sectores aliados por otro lado, que jugarán un papel fundamental en esas consultas que se van a realizar. También he dicho que, a diferencia de planes de gobierno de otros partidos, nuestro plan de gobierno debe ser un ejercicio de movilización y de consulta nacional. Para mí, el partido no tiene por qué tener nada predeterminado, sino que debe de ir a consultar a las bases del partido, pero también a la población, que es lo más importante, recoger todas esas propuestas, y por supuesto que después Gerson, el equipo que coordina, y una serie de técnicos van a clasificar esas propuestas, porque van a salir unas propuestas heterogéneas en los diferentes campos, y la función de ellos es clasificarlas, darle forma y ponerla en una perspectiva de plan de gobierno. O sea que no es ni que Gerson, ni que Medardo, ni que la dirección del partido va a elaborar el plan de gobierno, sino que ellos van a ser facilitadores para la elaboración del plan de gobierno, y ese es el trabajo que les he encomendado. Entonces, en función de su posición, es el plan de gobierno en esta oportunidad va a tener variaciones a cómo lo ha venido trabajando el FMLN, es decir, porque va a buscar equipos externos, personas que van a apoyar, y como usted ha mencionado, la figuras del partido van a ser facilitadores de esto. Entonces, podríamos decir que es una variación en la constitución del plan de gobierno en esta oportunidad, como lo trabajó en 2014, como lo trabajó en 2009 y previamente. Bueno, siempre se hizo en el 2014, 2009,
consulta externa, pero lo que yo he pedido y lo que yo he indicado, lo que yo he instruido, es que esa consulta ahora sea mucho más generalizada, que no nos quedemos en los niveles técnicos, que no convoquemos solo a los expertos, digamos, en agua, sino que le preguntemos a las comunidades qué es lo que están esperando en el tema del agua. Y esa sí es una diferencia importante. Y la otra es el uso de las nuevas herramientas para esta consulta. Yo le he pedido a Gerson que abran un portal precisamente para que la gente que no pueda ir a una reunión sectorial, no pueda ir a una consulta, pueda enviar a ese portal: mire, yo no pude asistir o no quise asistir, etcétera, pero aquí está mi propuesta, aquí está mi punto de vista. Y le he pedido también a las estructuras de juventud que hagan un proceso interactivo de consulta con los jóvenes a través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, que me parece que también esto es un salto al futuro. Y aprovecho para decir que mi gobierno tendrá un gran énfasis en la parte electrónica. Mi gobierno, además de ser un gobierno verde, como ya lo había dicho en otras entrevistas, va a ser un gobierno electrónico. Y voy a aclarar lo de gobierno verde por lo de las connotaciones de los colores aquí. Me refiero pues a que será un gobierno amigable con el medio ambiente, que tomará posiciones firmes en la protección del medio ambiente. Y al gobierno electrónico me refiero a usar todas las tecnologías de la información y las comunicaciones para facilitarle los servicios a nuestra gente, para ahorrar papel, para ya no estar destruyendo a través del uso de papel árboles, etcétera. Y eso será un gobierno donde las facturas, los avisos, etcétera, serán por vía electrónica. Entonces, todo eso lo he pedido que ya en el ejercicio de la construcción del plan se tome en cuenta esas herramientas para realizar la consulta con personas que no necesariamente están dispuestas a asistir físicamente a una reunión de consulta. Uno de los aspectos también en la constitución de los planes de gobierno de los diferentes partidos políticos en distintos lugares, también que sea parte de la coordinación o del equipo o gente de confianza del candidato. Esto es parte del proceso. En su caso también en particular, personas de su confianza pueden configurar este equipo o sumarse al equipo que el partido lleva. Es que no es el equipo del partido, es el equipo de la campaña que hemos constituido, y que cada uno de esos miembros del equipo, pues yo he analizado las credenciales de cada uno de esos miembros del equipo. Y por supuesto que, como tú dices, yo tengo un equipo cercano altamente técnico. Tengo gente que ha trabajado conmigo en áreas de la cooperación internacional, por ejemplo, que ha sido su área de especialidad en los últimos años, pero que tienen una formación muy profunda en los temas económicos, en los temas educativos, en los temas de agua y saneamiento, y ese equipo de trabajo está a la disposición ya para pulir el plan de gobierno. Ahora mismo lo que necesitamos son más metodólogos, gente que sepa cómo hacer participar a la gente y procesar esos insumos que la gente está dando. Ya cuando tengamos esos insumos procesados, pues habrá una revisión altamente técnica para discutir no solo la viabilidad, sino también el financiamiento, de dónde van a venir los recursos para ejecutar X, Y o Z propuesta. Ahora, ¿cómo dentro de esta lógica de constitución de un plan de gobierno, candidato, entra la figura, lo menciono así, de los salvadoreños en el exterior? ¿Por qué lo menciono? Porque consistentemente ya vienen demandando no solo participación política materializada en los partidos, es que también votar en el exterior, también están pidiendo mayor intervención en la constitución de gobierno o en la participación en políticas públicas. En su caso en particular, ¿cómo se ve el segmento de los salvadoreños en el exterior dentro del plan de gobierno? Y dos, y si también perfiles o personas de salvadoreños que están allá, usted lo puede considerar como figuras o personas que puedan constituir un gabinete o que le apoyen en este proceso. Por supuesto que sí, se harán consultas a más profundidad de como se han hecho en los procesos anteriores con nuestros compatriotas en el exterior. Por ejemplo, en Estados Unidos no vamos a realizar una, sino varias consultas dependiendo de los principales asentamientos de salvadoreños en los Estados Unidos, pero también en Europa, también en Oceanía, en los diferentes continentes donde hay salvadoreños. Vamos a realizar consultas presenciales, pero también consultas virtuales para la construcción del plan de gobierno. Número uno.
Número 2, siempre he dicho que además de que mi gabinete va a estar integrado por un 50% de mujeres, voy a buscar los hombres y mujeres más talentosos aquí en el país, pero también gente que está afuera. Yo he conocido muchos compatriotas que están trabajando como CEOs en grandes empresas, que están trabajando incluso en otros gobiernos y que lo primero que yo voy a tratar de hacer es ficharlos y traerlos para contribuir al desarrollo de nuestro país. Y en tercer lugar, lo quiero decir aquí en primicia en tu programa, excelente, que dentro de los perfiles que estamos considerando para la vicepresidencia también estamos considerando gente que reside en el exterior y que por supuesto si la decisión es por una persona de ese perfil y esa persona resulta electa, tendrá que venir a residir aquí para estar a tiempo completo, pero sin romper el vínculo con los compatriotas en el exterior. Así que sí, siendo yo una persona que estuvo también encargada de los temas internacionales, no solo en la Cancillería, sino en el Congreso por muchos años, tengo esa sensibilidad y estoy dispuesto a darle la mayor participación posible a nuestros compatriotas en el exterior. Antes de irme a la pausa, por lo que interpreto y lo que nos acaba de mencionar, candidato, entonces puede ser que una de las apuestas principales es que la figura del candidato a la vicepresidencia, candidato o candidata, es un salvadoreño o una salvadoreña en el exterior, por lo menos para ustedes. Pero sí se está considerando en los perfiles, no quiero decir que así será la decisión final, pero dentro de los perfiles que estamos considerando, estamos valorando una persona que reside, salvadoreña que reside en el exterior. Perfecto, tengo que hacer una pausa. Al regresar me gustaría que hablemos de asuntos nacionales e internacionales y cuál es su postura al respecto. Regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos esta mañana con Hugo Martínez en la primera parte de República. Estamos hablando con el candidato a la presidencia del FMLN de diferentes aspectos, alianzas políticas, procesos de candidatura a la vicepresidencia en el FMLN, entre otros aspectos. Ahora hablemos de asuntos de carácter nacional e internacional, candidato. Bueno, uno de los aspectos que ha estado en debate y ayer lo hablamos con la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, el proyecto de zonas económicas especiales. Y uno de los asuntos, entiendo por una declaración que usted brindó, es desde su perspectiva, el municipio de San Miguel debe de ser parte dentro de esto. No está dentro de la propuesta original, pero para usted sí debe de ser parte. Y le consulto sobre ello, porque también genera un debate en otros entornos que este proyecto de zonas económicas especiales hay que verla con mucho detalle, con mucho cuidado, porque podría ser contraproducente bajo el tema de los incentivos fiscales que se da y si eso va a generar realmente una dinámica de desarrollo en esa franja o en ese territorio. ¿Cómo lee usted este proyecto en particular y también esta discusión que se tiene si los efectos o los incentivos fiscales pueden generar efectos favorables o no necesariamente? Bueno, estoy de acuerdo en que debe ser muy cuidadoso el análisis de la implementación, bueno, del acuerdo de la ley y de la implementación de la ley de zonas económicas especiales. El Ejecutivo ha hecho su parte, ha presentado una propuesta a la Asamblea Legislativa, pero es la Asamblea Legislativa la que tomará una decisión al respecto y deben estudiar la propuesta con el cuidado del caso. Hay gente que ha planteado que es una propuesta neoliberal, etcétera. A mí me da un poco de impacto esa valoración porque justamente en la preparación de esa propuesta, según me contaban a los colegas de Economía, el secretario técnico y vicepresidente, una de las principales asesorías que se tuvo fue la experiencia del gobierno cubano en este proceso de zonas económicas especiales y concretamente el proceso en el puerto del Mariel. Entonces yo no concibo que el gobierno cubano esté con un proyecto neoliberal o el gobierno chino de la República Popular de China, etcétera. Entonces esto no es un asunto ideológico tampoco, sino que es un asunto de beneficio para la población. ¿Qué cuidados se le deben poner? Y estoy de acuerdo a esta legislación. Bueno, uno, la protección del medio ambiente, ¿verdad? No debe quedar ninguna duda, ninguna rendija en la cual se pueda aprovechar esa legislación para atentar contra el medio ambiente, voy a plantearlo así de extremo. Pues otro cuidado que se debe tener es respetar las atribuciones de los gobiernos locales y del gobierno nacional, pero el espíritu de la ley es precisamente generar un gran polo de desarrollo en la zona oriental del país. Y por eso con el espíritu de la ley yo estoy totalmente de acuerdo
es precisamente lo que he venido proponiendo, la creación de los polos de desarrollo a nivel departamental, a nivel municipal, de acuerdo a las particularidades de cada departamento y municipio. Claro, la Unión tiene la bendición de contar ya con una infraestructura que es el puerto, pero Usulután, yo no sé si recuerdas, tú eres muy chico para recordarlo, pero Usulután se le llamaba el granero del Salvador. Y Usulután puede rescatar su identidad y su desarrollo desde el punto de vista de la perspectiva del agro, y así sucesivamente. Morazán sobre el turismo. Podemos ir marcando identidades de desarrollo desde polos específicos en cada uno de los departamentos e incluso desde cada uno de los municipios. Y el concepto de la zona económica especial es precisamente un megapolo de desarrollo, por lo tanto estoy de acuerdo con el espíritu, pero sí, todos los que quieran expurgar la ley, todos los que quieran decir, mira, aquí hay que ajustarla porque no puede quedar esta rendija sobre el tema del agua, por ejemplo, sobre el tema del respeto al ambiente, sobre el tema de cómo se van a procesar los desechos sólidos de una industria que se funde, etcétera. Totalmente de acuerdo que hay que verla con lupa y hay que buscar la ley que mejor se adapte a las condiciones de nuestro país. Bueno, según se ha mencionado también en esta propuesta de ley, un aspecto estratégico es el puerto de la Unión y el significado que tiene para dinamizar las actividades económicas dentro de esta zona. Y lo consulto porque lo mencionó ayer la ministra de Economía, que también hay interés de la República Popular de China que podría invertir en esta zona, o por lo menos han tenido acercamientos. Desde su perspectiva y su análisis, ¿podría ser de una oportunidad o podría ser favorable que la República Popular de China pueda y le interese invertir particularmente en esta zona? En primer lugar, hay que utilizar esa infraestructura que tenemos. Desgraciadamente, por errores que se cometieron en el pasado, esa infraestructura ha estado ahí y no se ha utilizado. Y yo sé que han mostrado interés empresas de la República Popular de China, empresas japonesas, empresas del continente americano también, norteamericanas, suramericanas, etcétera. Con este concepto de la zona económica especial son muchas empresas las que están mostrando interés y eso es bueno para el país. Y si esas empresas están dispuestas a respetar nuestros estándares, a respetar nuestras normas de protección al medio ambiente, a respetar los derechos laborales, etcétera, pues son bienvenidas. Y son bienvenidas en un esquema de desarrollo que se necesita generar empleo, hacer crecer esta economía. En la medida que generas empleo y capacitas a las nuevas generaciones para esos empleos, también estás haciendo una inversión social a través de becas, a través de capacitaciones, a través de técnicos que sacan estos jóvenes. Y en la medida que le ofreces un empleo a un joven, cada joven que le das un empleo lo está sacando de las garras del crimen organizado, que les está chantajeando, les está ofreciendo dinero fácil. Y ahí voy otra vez con el triángulo virtuoso, que es la complementariedad. Por ejemplo, con este megapolo de desarrollo, esto va a generar empleo y crecimiento económico en la zona oriental del país. Pero como gobierno se va a invertir en capacitar a jóvenes para que estén preparados para esos nuevos empleos, así como se hizo con Aeroman. Y al meter a más jóvenes al sistema productivo, los estás sacando automáticamente de las garras del crimen organizado y también estás contribuyendo a la seguridad. Así que el proyecto, el concepto del proyecto es sumamente ambicioso, me parece muy positivo en la perspectiva del triángulo virtuoso, pero estoy de acuerdo con los sectores que dicen hay que revisar al detalle, hay que revisar con lupa, pero pues que eso no nos vaya a llevar a que la ley se apruebe hasta en el 2025, ¿verdad? Tenemos que ver los tiempos necesarios para esa revisión. Yo creo que los señores diputados y diputadas deben estar abiertos a las adecuaciones que propongan, por ejemplo, los sectores ambientalistas, los movimientos sociales, etcétera, que nos permitan pues salir con una ley de consenso de todos los sectores en este país. Antes de cerrar la entrevista, candidato, solo le consulto, quiero pedir a producción si nos puede poner una toma de un extracto de un artículo de opinión del periodista Sergio Arauz que publicó en El Faro hace unos días y se lo menciona así. Él habla sobre los distintos candidatos a la presidencia, pero hay uno en particular hacia el caso de su candidatura, lo leo textual. Hugo Martínez tiene que responder por los errores de su partido, aunque dio su testimonio ante la Fiscalía en el caso contra el expresidente
presidente Funes, este funcionario debería explicarle a sus votantes, más allá de decir que no sabía o de que no hay ningún dirigente del FMLN señalado, cómo es que la presidencia de Funes desvió 351 millones de dólares de forma discrecional, sin que sonara ninguna alarma o se despertara ninguna sospecha en el partido. Este es un extracto de un artículo de opinión que se publicó en El Faro por el periodista Sergio Arauz. Me gustaría tener su reacción sobre esto, candidato, y es, ¿usted cómo reacciona ante esta declaración y se debe responder por los errores del partido? Bueno, yo respeto la opinión de Sergio, pero es como que yo le dijera, Sergio, tú tienes que responder por todos los editoriales del periódico El Faro, ¿verdad? Muchas veces El Faro ha reconocido también algunas imprecisiones, algunos errores, y de eso se trata, de reconocer los errores, de corregir, pero hay un ámbito individual y hay un ámbito colectivo también. O sea, pretender de que yo me eche a la espalda la historia del partido desde su fundación y sus aciertos y sus errores, pues tampoco es como que yo pretendiera pues que Sergio se echara sobre sus espaldas toda la historia del Faro, sus aciertos y sus errores. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es en que se debe rectificar. Y yo he sido muy claro y he dicho que se debe rectificar, que debe haber una política de cero tolerancia a la corrupción, que se debe investigar independientemente del sector político, empresarial, religioso, incluso al que pertenezca una persona que esté señalada por actos de corrupción, y que si esa persona resulta condenada, pues debe ir a la cárcel, ¿verdad? Número uno. Número dos, el hecho, como él menciona, que no se hayan disparado las alarmas, revela que los mecanismos de verificación en el gobierno, si esa hipótesis de fiscalía es cierta, pues revela de que no están todavía marcados bien los mecanismos de verificación. Hay dos cambios que se hicieron después de que ocurrieron estos hechos que supuestamente señala la fiscalía. Número uno, cualquier reasignación de recursos dentro del Ejecutivo ahora tiene que ir a aprobación a la Asamblea Legislativa. Y número dos, está la ley de acceso a la información, que tampoco existía en los primeros años de gestión del presidente Funes. Entonces, esas ya son dos pasos, pero ayer la embajadora de Estados Unidos decía en una entrevista que es importante avanzar más en lo preventivo, en precisamente poner esos mecanismos de alerta temprana que disparen las alarmas. Pero ¿cómo se le puede pedir a uno que está enfocado en la política exterior, que está enfocado en el tema de los salvadoreños en el exterior, que esté revisando en el día a día las finanzas públicas? Ese no es un asunto del ministro de Relaciones Exteriores, discúlpenme. Por supuesto que uno debe de ser lo suficientemente crítico y señalar los problemas del gobierno. Y hay una cosa muy clara, que un día, pues, cuando haya la oportunidad para profundizar sobre eso, yo prácticamente el último año de gestión del gobierno 2009-2014 decidí salir para una instancia internacional. Se presentó la oportunidad y preferí, dadas las circunstancias en ese momento, salir a un organismo internacional. Entonces, todos esos aspectos se tienen que tomar en cuenta y no hacer afirmaciones tan tajantes, tan absolutas como las que se hacen. Y vuelvo y repito, uno puede responder por sus actos, por su participación colectiva en algunas decisiones, pero no se puede echar al hombro una institución, un partido, etcétera, pero sí puede censurar, puede criticar, puede señalar, y yo lo he dicho en otros espacios y lo digo aquí. Hay cosas que yo las voy a decir claramente, estén de acuerdo o no estén de acuerdo algunos compañeros en el partido, porque me parece que es lo correcto, que es lo justo respecto a los temas de la corrupción, respecto a los temas de la política exterior. Yo siempre voy a tener una posición que a mi juicio será siempre la posición más cercana al promedio de la población, a los intereses de la población, y si en eso no voy a estar de acuerdo con algunos compañeros del partido, pues ni modo, pero yo tengo una posición firme y no tengo un doble estándar sobre ningún tema. Perfecto, candidato. Quiero darle las gracias por haberme acompañado y espero que nos volvamos a encontrar y seguir discutiendo justo de este tema. Creo que nos da para otro espacio de entrevista más amplio, sí. Y la invitación está hecha para que podamos discutir sobre estos temas y nuestra audiencia pueda estar al tanto de las actividades, de los posicionamientos del candidato a la presidencia del FMLN. Gracias por haber estado con nosotros, Hugo. Con mucho gusto. Que pasen feliz día. Gracias por habernos acompañado. Permítanos una pausa. Seguimos con más entrevistas.